Bueno, queremos conversar sobre las repercusiones de lo que acabamos de ver en esta jornada con Dilma Rousseff. Para esto nos acompaña aquí en el estudio el analista internacional Gilberto Aranda. Gilberto, bienvenido, gracias por acompañarnos esta vez para hablar de Brasil. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un placer estar aquí. Gilberto, tú decías antes de que entráramos a la entrevista que esto era un día histórico. ¿Puede ser este el último discurso político como presidenta de Dilma? Es altamente probable. Y es un día histórico porque vamos a ver en Brasil una primera destitución. Hay que recordar que Collor de Mello en septiembre del año 92 no alcanzó a ser destituido, sino que él renuncia cuando se da cuenta que va y hace eso. Pero además porque la presidenta ha hablado a la historia. La presidenta, alejada de sus funciones, ha hecho un discurso que es un discurso dedicado básicamente a la historia. Lo más probable es que ella entienda que los votos ya están para su destitución. Por lo tanto, ella, claro, lo que hace es un balance de lo que fue su vida, su trayectoria, su carácter, de esto mismo que tú decías, porque Collor de Mello no se quiso oponer a esta situación, sino que él renunció y no se expuso a tener que llegar a la destitución, sino que ella, en cambio, dice, yo vengo aquí a defenderme, no me voy a quedar atrás porque mi espíritu siempre ha sido de lucha. Ahora, ¿por qué estamos llegando a esta situación y por qué con Lula, sentado también en las tribunas, no se logró convencer a los indecisos y se tiene hasta ahora el 60 votos de los 81, se necesitaban 54, están los votos de más? Sí. ¿Qué pasó? Pues en mi opinión es que ella es el chivo expiatorio de la clase política brasileña. Ella en su discurso, que es un discurso político con elementos emotivos también, juega con lo político y lo emotivo, ha dicho que es un golpe de Estado blando. Yo no suscribo esa tesis, y que hay una injusticia, y eso sí, en cambio sí lo suscribo. ¿Por qué? Porque se trata de una presidenta que ha incurrido en irregularidades administrativas que constituyen un delito de responsabilidad política. Ya hemos hablado hasta el hartazgo del tema de la alteración de los presupuestos sin permiso del Senado, de la petición de fondos a los bancos públicos. Todo eso está, y eso es una irregularidad que constituye un delito de responsabilidad política. Pero frente a ella hay una élite política y muchos congresistas, casi más de la mitad, que están en casos de franca corrupción. Claro, o sea, lo que estamos viendo es una presidenta que sí incurrió en una falta, pero está siendo juzgada por quienes cometieron delito. Así es, y no solamente eso, sino que ellos quieren salvar de todo y están sacrificando, tal cual como la imagen del chivo expiatorio, están sacrificando a alguien para de alguna manera salir libres de toda culpa en lo que es sus propias faltas, que son bastante graves y que pueden tener consecuencias enormes. Entre otras cosas porque el principal impacto, creo, o más bien lo que no va a ocurrir, es que incluso saliendo Dilma del poder, el tema brasileño no se aclara. La inestabilidad probablemente permanezca un tiempo, tanto porque el vicepresidente Temer, que va a asumir en plenitud las funciones, ya no como subrogante, sino que pleno, tiene muy bajos niveles de aprobación pública, pero además porque toda la clase política brasileña está salpicada por casos de corrupción. Ahora, Dilma, recordemos, llegó con un estrecho margen a la victoria de este segundo mandato. ¿El Partido de los Trabajadores en qué pie queda y qué podría pasar en una eventual nuevas elecciones? Porque Lula es quien quiere claramente postularse. Incluso hay quienes han dicho que Lula, pese a este apoyo, la estaría culpando de haber manchado este capital político. ¿Qué tan cerca está Lula de ella y de postularse a unas próximas elecciones presidenciales? Estamos en una arena movediza, algo que a veces no se dice con toda claridad. ¿Por qué? Porque si bien lo normal es que en caso de ser destituida Dilma, Temer va a asumir hasta el 2018, me quedé en el siglo pasado, hasta el 2018, si bien eso va a ocurrir, la verdad es que hay un recurso interpuesto ante el Tribunal Superior Electoral que dice que él también se benefició de estos movimientos y estas alteraciones que al final fueron a la campaña de reelección. Si eso prospera, y prospera antes del 31 de diciembre del presente, la verdad es que él tendría que renunciar. Y si renuncia antes del 31 de diciembre, van a haber elecciones anticipadas ahora. Si en cambio eso prospera, pero después del 1 de enero, el Congreso es el que elige al presidente en funciones. Por lo tanto, todavía estamos en un cuadro de mucha indecisión e incertidumbre, donde no es muy claro decir qué va a pasar. Y el Partido de los Trabajadores, hay que decirlo, ha apostado en ese sentido a mantenerse en el poder a costa incluso del sacrificio de Dilma. En la apariencia, en lo tácito, aparece apoyándola,
Hay un recurso que fue interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para suspender el juicio, pero realmente tras bambalinas lo que hacen es tratar de conservar el poder y están apostando a ese registro y la mejor carta es Lula. Sin embargo, sabemos que si Lula sigue siendo salpicado por el tema de la corrupción y de la obstrucción a la justicia, va a tener problemas incluso para postular. Pero tiene un tremendo apoyo popular, cosa que, por ejemplo, Michel Temer no tiene nada. Ahora, ¿cómo es probable esta destitución? Puede que sea mañana, puede que sea pasado mañana, depende de cómo se vote. Ella se va a su ciudad, que es Porto Alegre. Tiene que permanecer 8 años en silencio porque a eso la condena también este juicio político, ¿no? Así es, a guardar una suerte de ostracismo político, usando la figura griega, ¿no? Ella se retira de la vida pública y va a guardar silencio. Y en un discurso, no en el de hoy, que ha sido a la historia ante las cámaras, antes nos había dicho que ella no se iba a ir ni al exilio, ni tampoco se iba a ir, por tanto, a Uruguay o a otro país. Algunos incluso apeló a João Goulart, que sabemos que es un presidente que terminó suicidándose, que no va a incurrir en ese expediente. Y por lo tanto, lo que está claro es que se va a ir a una época de silencio, de suspenso, pero yo no descarto de que pueda de alguna manera volver. La política es algo donde se puede morir y revivir más de una vez. No hay muertos en política. Así es. Ahora, ¿qué va a pasar con Brasil, Gilberto? Porque toda esta situación, claro, tiene un país en una inestabilidad tremenda, que es un gigante que se mueve 1 centímetro y todos aparecemos terremoteados, exactamente. ¿Cómo nos afecta a nosotros en la región? Pues mucho, porque efectivamente si estornuda nos resfriamos todos. Era lo que se decía antes respecto a Estados Unidos, ahora Brasil lo es. Y Brasil tiene serios problemas. De hecho, esta tormenta política es porque a la crisis de credibilidad y de corrupción efectiva se agrega una economía ralentizada y en retroceso. No se trata de un país que crece un 1 o un 2% como Chile. Se trata de un país que se contrae, eso hay que decirlo bien claro. Esas otras muchas veces también se establecen paralelos con la situación chilena y yo digo, cuidado, porque más allá de crisis de credibilidad, aquí hay una economía distinta. Lo que va a pasar es que lo que intenta hacer la clase política es de alguna manera estabilizar el discurso y la imagen de los políticos para tratar de salvar de alguna manera la viabilidad de esa élite que intenta recuperar a la economía y concitar otro ánimo, otra atmósfera de consenso y lograr recuperar una economía que va en retroceso y que aparentemente todavía no se está recuperando. Por lo tanto, para salir de esta crisis va a ser básico mejorar los índices de crecimiento económico brasileño. ¿Y el crecimiento y la parte, digamos, económica corren un carril distinto al político o van de la mano? En una sociedad tan imbricada como las sociedades globalizadas, uno ya no puede pensar en compartimentos estancos. La verdad es que... ¿Qué fue lo que pasó en un cierto sentido y en un cierto tiempo? Me acuerdo del presidente Toledo en Perú, que Perú seguía creciendo y él tenía una aprobación de un 8%. Sí. En este caso no. En este caso yo diría que están mucho más imbricados y mucho más conectados y de alguna manera la desconfianza en las figuras políticas también tiene un correlato en la desconfianza hacia la economía y eso hace que la economía de alguna manera no logra levantar cabeza y recuperarse. Eso ya viene pasando hace 2 años y podría ser incluso un tercero. Por eso es crucial para la clase política salir de este callejón sin salida y el tema es que la forma en que lo han elegido es sacrificando a la presidenta. Bueno, lo veremos mañana o pasado cuando se llegue a votar finalmente estos 81 senadores que tienen que votar esta destitución. Pero te quiero llevar a una última pregunta, se nos acaba el tiempo, pero este es un día histórico, tú me lo dijiste a la entrada con estos 2 temas, con Brasil y con Colombia, porque a la medianoche del día de hoy, digamos a las 0 horas, se terminó. Las FARC cesaron el fuego definitivamente. ¿Qué significa eso? ¿Lo van a cumplir? ¿Podemos confiar en este acuerdo? ¿Y qué significa para Colombia de aquí en adelante? Sí. Es una guerrilla que estuvo 52 años en armas y por lo tanto es crucial. Hay un acuerdo que ya fue entregado al Senado, 300 páginas, lo estuve revisando, así que no lo he leído completo, y este acuerdo va a tener que ser definitivamente rubricado por la sociedad civil a través de un plebiscito. Eso va a ser el 2 de octubre, eso lo hemos dicho. Y ahí es donde hay dudas, porque las encuestas no son muy claras respecto a la aprobación ciudadana. Hay algunas dudas respecto a la efectiva integración de la FARC, que ya tienen 10 escaños reservados. Tampoco se puede olvidar que todavía queda un grupo extremista, que es el Ejército de Liberación Nacional, con el cual se está empezando a negociar. Y donde Chile va a tener un papel, yo me adelanto y digo, va a tener un papel mayor que el de ser simplemente acompañante, va a pasar probablemente a otro estatus. Pero esto es muy, muy importante para toda América Latina y particularmente para Colombia, que se ha distraído durante muchos años con el tema de la guerrilla y probablemente libre de esas ataduras va a poder mostrar el
la tremenda potencia que es de cara hacia el Pacífico. Muy bien, se nos acabó el tiempo, Gilberto, pero muchísimas gracias y bueno, estaremos atentos al rol que pueda tener Chile, más protagónico tal vez entonces en este proceso con el Ejército de Liberación Nacional, claro, la guerrilla que queda en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.